de aprender de parte del maestro, ¿no? Claro. Entonces, sí. Ahora, en ese sentido, claro, cuando hablamos de todo este tema que está en debate, ¿no? De la ley de la reforma magistral, lamentablemente no solamente escuchamos voces de especialistas, de técnicos, que es como debería de hacerse este debate, ¿no? Con voces alturadas y especialistas, sino que también ya tiene un tinte político que de repente hace que estos cambios, esta ansiada reforma se lleve con mayor celeridad, incluso hasta que se produzca. Este es el riesgo también que vemos en estos momentos, señor Íñez. Yo creo que estamos en un momento en el cual hay que ser muy consciente de que al legislar sobre un aspecto clave de la educación, como es la política para el docente, estamos quizá teniendo una oportunidad para renovar la escuela pública. No puede haber un país democrático sin una escuela pública que sea una opción posible. Yo puedo escoger, pero aquí cada vez más la escuela pública en su deterioro significa una especie de condena a la más baja calidad del país, salvo una parte de la escuela privada que tiene más bajos resultados que la escuela pública, en los barrios populares, ¿no? Y yo insistiría en que es fundamental con esta ley un piso salarial que el gobierno se comprometa a sostener frente a la pequeña, infelizmente pequeñísima inflación que tenemos. 6 años el maestro ha perdido capacidad adquisitiva. Entonces lo que creo que tenemos es un piso salarial que es un derecho para todos los trabajadores públicos y que debería estar, a mi entender, alrededor del 70% del ingreso total. ¿Por qué? Porque eso es lo pensionable. Hoy día un maestro que está en la antigua carrera, en la carrera de profesorado, no tiene un fondo para su su retiro. Y en consecuencia, en el sector público tenemos que garantizar esos ingresos que sean pensionables y desde ahí se calculan las bonificaciones, los incentivos, pero creo que eso es lo que esta ley también debe conseguir. Y también entonces el compromiso del Congreso debería ser asegurar ese piso que la ley propone para todos los trabajadores del servicio educativo. Me imagino que también en ese sentido ustedes están poniendo todos sus buenos oficios para que este debate, que me imagino se iniciará el día de hoy con la presentación de este proyecto de ley al Congreso, sea de lo más alturado y que en verdad busque al final lo que es la esencia de este proyecto de ley, ¿no? Una ansiada reforma que por fin, ¿no?, empiece este cambio. Y tenemos que entender todos los peruanos, ¿no?, y la ciudadanía en general, y también los maestros, que estos son cambios que se hacen como todo en la vida, paso a paso, peldaño por peldaño, ¿no? Sabemos que hay un embalse de expectativas en todos los sectores, no solamente en educación, pero este es el proceso, ¿no?, que empezó, esperemos. Yo creo que has dicho muy bien, la ciudadanía tiene que aprender a debatir con una información calificada. No es posible un debate de cosas que escucho o que me imagino o me interpreto, ¿no es cierto? Tenemos que aprender como ciudadanos, ejerciendo nuestro derecho a la participación, que ese derecho se ejerce cuando hay una información calificada sobre el tema sobre el cual se está debatiendo. Y la otra cosa es que es imposible pensar que una vez que se emita la ley, ya se cambió todo, ¿no? Lo que sí tenemos que erradicar de nuestro comportamiento es aquel dicho espantoso: echa la ley, echa la trampa. No más, ¿no es cierto? No más. Si queremos realmente ser un país que responda, ¿no?, a las exigencias de un mundo más justo, más social, que ya no hay excusa para estas marchas espantosas, inclusive con niños, ¿no?, paralizaciones, maestros que bloqueen carreteras. Exactamente, pero eso significa ser mejor ciudadano. Y ser mejor ciudadano implica una reflexión constante sobre lo que ocurre en el país, por qué ocurre y cuál sería una posible solución, y escuchar las diferentes soluciones posibles y ser también partícipe de esos cambios, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, la ciudadanía tiene que participar también vigilantemente, pero como he dicho, cooperando. Si uno sabe que su profesor tiene, ¿no?, unas limitaciones muy grandes, en vez de juzgarlo y atacarlo, pues apoyar si el Estado le está dando la oportunidad de mejorar esas condiciones, ¿no? Exacto, esa sensación, eso es lo que se necesita, señor El gran Íñez. tema de desafío también, además de lo que venimos conversando, y yo quisiera focalizarlo, es la evaluación del desempeño. Hay unos criterios de buena docencia que son los que deben orientar la discusión, sobre todo entre los especialistas y los profesores y profesoras, y hay que pasar a que la evaluación nacional que el Estado plantea continuar de conocimiento, que es la primera fase, la primera etapa,
se complemente con una evaluación del desempeño, que es un proceso muy complejo y que va a tener que ver con la gradualidad de implementación de esta ley. Porque yo no puedo hacer un examen nacional para evaluar el desempeño, yo puedo con eso medir las capacidades analíticas, de comprensión de un texto, puedo medir la información del docente, la cultura en política educativa o en pedagogía, pero no puedo medir en una prueba el desempeño, eso solamente se puede ver en el aula. Y eso se pone un trabajo cualitativo que va a requerir una decisión muy clara, de ir de procesos más simples a más complejos de evaluación del desempeño, tener una asesoría internacional en esos campos, en países hermanos de América Latina, pero garantizarle al maestro la seguridad de que la evaluación no es una evaluación sancionadora, punitiva, sino formativa. ¿Y por qué? Porque la salida que al final del proceso se plantea en la carrera de un docente es un hecho lamentable que todos debemos no desear. Y el lenguaje es muy importante. No debemos permitirnos hablar que a la tercera evaluación, luego de varias capacitaciones, hay que votarlo. No podemos hablar así de una persona que, como decía Madeleine, ha sido formada por el Estado y que tiene responsabilidades, sí, pero no todas le caben a él exclusivamente, sino al conjunto de la sociedad y al Estado. Entonces, este tema de la evaluación del desempeño es un tema fundamental que hemos avanzado muy poco y hay que ponerle la mira de atención para asegurar que efectivamente ayudemos a la autoformación o la formación permanente del maestro a la que aludía Madeleine, ¿no? Son puntos que seguramente se van a ver. Sí, ya para terminar. Sí, agrego a lo que dice Manuel que el Ministerio ha creado, ¿no?, una nueva Dirección General de Desarrollo Magisterial. Y esa dirección he tenido la suerte de representar institucionalmente allí la elaboración del marco del buen desempeño docente, que también tiene una historia larga, que no es un invento de esta gestión ministerial, que recoge propuestas del Consejo Nacional de Educación, ¿verdad? Y ahí están muy detallados cuáles son los desempeños, las capacidades, ¿no?, que debe tener un buen docente. O sea, digamos que hay un marco en el cual sí se puede someter a evaluación el desempeño en aula, es, ¿no? Porque al final es lo más importante, ¿no? De nada me sirve a mí, de repente como maestra, saber muchísimo si es que al momento de llegar al aula no tengo las herramientas ni los mecanismos necesarios para hacer efectiva ese traslado de información, ¿no? Esta ley realmente compromete al Estado, así como a la ciudadanía, pero lo compromete a mejorar sustantivamente la formación docente. Pero esperemos que ese compromiso sea asumido por todos y con los plazos que se debe suponer, porque esto es un proceso y esperemos que el proceso se inicie ya. Y hay que, pues, ¿no?, obviamente, ser buenos auspicios de que el tema tenga y genere mucha paciencia y un debate alturado en el Congreso, ¿no?, que se aborde pues, a los especialistas. Un gusto conversar con ustedes.